Buenos días, colchoneros. Este vídeo no lo vais a ver en la televisión pública, ni en las grandes cadenas, ni en los medios de comunicación convencionales, porque es la afición del Atlético de Madrid ayudando en Valencia y cantando una de sus canciones, de las que cantan para animar en el estadio. Esto no lo veréis, insisto, en ningún medio de comunicación convencional, ni deportivo, ni extradeportivo, ni de ningún tipo, porque, insisto, es la afición del Atlético de Madrid. La extraoficialmente conocida como, como Frente Atlético, en este caso. ¿Qué pasaría si fuera la afición del Real Madrid? Pues que abriría telediarios, estaría en las portadas, en las tertulias radiofónicas y en todas las webs especializadas en el mundo deportivo y no deportivo, porque el Madrid tiene su relato que, lógicamente, no se vende cuando los malos están ayudando en Valencia, están dando el callo, están de barro hasta las orejas y resulta que los buenos, o los que se supone que son los buenos, están en su casa mandando tweets y rascándose la barriga mientras comen pipas, ¿no? Que eso, otra cosa no, pero máquinas de comer pipas, eso es lo que son. La afición del Atlético de Madrid, la extraoficialmente conocida Peña del Frente Atlético, que no existe como tal, pero extraoficialmente todo el mundo le llama así, la grada de animación del Atlético de Madrid, en la previa de Las Palmas, del partido Atlético de Madrid-Las Palmas, se dedicó junto con el club y otras peñas a recoger donativos para llevar a Valencia tanto artículos de primera necesidad, alimentos y dinero, y allí se presentaron más de 300 miembros de la grada de animación, insisto, conocida extraoficialmente como Frente Atlético, para hacer entrega de esas donaciones, en las cuales también intervino parte de la afición visitante de la Unión Deportiva Las Palmas y además realizar tareas de desescombro, de limpieza, de retirar los elementos de la vía pública, etcétera, ayudando a las familias afectadas por la dana en Valencia. Esto, insisto, no os lo va a enseñar nadie en ningún medio convencional de comunicación, porque esta afición, que como todas tiene algunas ovejas negras, en su inmensa mayoría, y sobre todo esta parte de la afición, son chavales jóvenes que van a animar, que van a cantar y que van a disfrutar del fútbol. Y, además, van a ayudar cuando se necesita y donde se necesita, cosa que otras aficiones, lamentablemente, no han hecho. Pero van dando lecciones, siempre van dando lecciones. Y, por cierto, de esas otras aficiones todavía estamos esperando la sanción o propuesta de sanción por parte del Comité Antiviolencia de los cánticos racistas contra los jugadores del Barcelona. Vamos a seguir esperando porque tiene que ser inminente la sanción, ¿vale? Pero mientras tanto, dentro vídeo. Amigos, y es que mientras estos medios de comunicación callan o deciden ocultar la ayuda que la afición del Atlético de Madrid ha prestado a Valencia, están haciéndolo así alabanzas de lo que es la cantera del Real Madrid, ¿no? Antes de meternos a sopapo limpio contra la prensa y la cantera del Real Madrid, la denominada La Fábrica, que es uno de los descojones más grandes de la historia del fútbol, poner La Fábrica a una cantera que se dedica a robar niños.
O sea, tendrían que ser Alibaba y los 40 ladrones, como queráis llamarlo, pero desde luego la fábrica me descojono. O sea, es como si hicieran algún tipo de trabajo allí y como si los estuvieran moldeando de una manera brillante y con profesionalidad, cuando lo que hacen es robar. Pero, como siempre, vamos, es que son la mafia, son ladrones, son extorsionadores y a eso se dedican. Entonces, lógicamente, la cantera no iba a ser algo diferente. Pero primero vamos a centrarnos en la cantera del Atlético de Madrid, porque ¿qué es lo que pasa con la cantera? Es decir, están diciendo por qué el Barcelona puede sacar a mansalva jugadores y el Atlético de Madrid últimamente ha sacado a Pablo Barrios, que por cierto todo el mundo dice, de la cantera del Madrid, no, de la cantera del Madrid, no, vamos a diferenciar las cosas. A Pablo Barrios el Madrid le echa, no se lo roba el Atleti, le echa, se queda sin equipo porque el Madrid lo larga y Pablo Barrios acaba en el Atleti. No es lo mismo que estar comiendo de la oreja a la familia, al niño y llevarse hasta prebenjamines, que ahora iremos a eso, de las canteras de otros equipos. Entonces, Pablo Barrios, insisto, fue echado a patadas de la cantera del Real Madrid, acabó en el Atlético de Madrid y el otro día, el lunes, debutó con la selección española. Eso duele, porque ni siquiera cuando ya los tenéis en casa os dais cuenta de que tenéis buenos jugadores. Pero bueno, gracias por darle la patada, porque al menos en el Atlético de Madrid ha podido salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Atlético de Madrid, en categorías infantil, alevín, en esos torneos que hay en Navidad, en verano, uno aquí, la Promises, no sé qué, siempre está ganando. Y si no gana, llega a la final. Y si no, ahí está. La cantera Atlético de Madrid, hace 2 años, gana 14 títulos. 14 títulos. Claro, es cuando el Real Madrid decide entrar a saco a romper el famoso y célebre pacto de no agresión que ellos insisten, claro, todos sus voceros habituales, tipo José Félix Díaz o similares, insisten en que aquello era un pacto no escrito. Y como no está escrito, claro, cuando tú das la palabra a otra persona, eso no tiene valor. Lógicamente, si eres el Real Madrid, algo así no tiene valor. El haber llegado a un acuerdo, a un pacto de caballeros, si eres el Madrid, no tiene valor. Para cualquier otro tiene valor, para el Madrid no, porque el Madrid está llegando a un pacto de caballeros con la mafia. Entonces, lógicamente, es absurdo pensar que lo van a respetar. El Real Madrid hizo esto, se llevó a un montón de jugadores de Atlético de Madrid porque Atlético de Madrid ganó 14 títulos. Estamos de momento en el Atlético de Madrid. Cuando tú ganas 14 títulos en tus categorías base, cuesta entender en qué momento esos jugadores no son capaces de dar el salto al primer equipo. Yo ya hice un vídeo hace un tiempo en el cual hablaba de la cantera y de cómo había que manejar la cantera, en el cual os explicaba que en el club en el que yo estaba entrenando al fútbol sala, en el que yo fui jugador, que luego se fusionó con otro, y luego fui yo entrenador y estuve también en la cantera coordinando la parte de cantera que correspondía a mi club antiguo. Ese club, que se convirtió en la mejor cantera de España de fútbol sala, trabaja exactamente igual con un cadete, que con un juvenil, que con un filial, que con el primer equipo. Todos juegan igual. Todos tienen los mismos sistemas. Incluso se intenta que tengan las mismas jugadas ensayadas. Los jugadores que van despuntando del cadete empiezan a jugar en juvenil. Y los del juvenil empiezan a jugar en el filial. Y los del filial empiezan a jugar en el primer equipo. ¿Por qué? Pues porque un filial que despunta o un juvenil que despunta, o un jugador que despunta con los de su edad, que a lo mejor son un poco peores y que a él se le queda pequeña la categoría, no progresa. Tiene que irse con unos que son un poco mayores, que son un poco mejores, en el caso de los seniors, en el caso del filial, les pones con el primer equipo, y cuando le dan un pase a uno, que si tú estás en tu categoría con los que son un poquito más pequeños que otros, con los de tu edad, que tú eres el mejor, tú estás haciendo bueno a los demás, pero los demás no te están haciendo bueno a ti. Tú le das un pase a uno y a lo mejor ya no vuelves a ver el balón porque no es capaz de devolverte la pared, porque pierde el balón, porque hace cualquier cosa fuera de lo que son los rigores tácticos y la jugada se malogra. Entonces tú lo que necesitas, si eres mejor que los de tu categoría, es entrenar y jugar con los que son mejores que tú, porque eso es lo que hace que tú crezcas. Y eso es lo que se hacía como dogma de fe en la cantera de aquel club de fútbol sala en el que yo estuve tanto tiempo, ¿no? Que es
hacer que progresen, que los buenos no hagan mejores a los malos, no, que los buenos se hagan mejores jugando con aún mejores, con el nivel superior, que cadetes jueguen con juveniles, son mayores, van a abusar, no pasa nada, cuando ese jugador vuelva a su edad, a cadete, va a ser él el que abuse de los demás, porque estará acostumbrado a jugar con juveniles, ¿eh? Juvenil que juegue en senior en el filial, pues lo mismo, cuando ese chaval vuelve a juveniles después de haber jugado contra Bigardos de 27 años, pues va a dar otro nivel y va a hacer que mejoren de otra manera sus compañeros. Y jugadores del filial, pues que jueguen con el equipo de división de plata. Esa era la clave. Primero, que todos entrenaban a jugar de la misma manera. Y segundo, que empujabas a los jugadores a jugar en categorías mejores para que se fueran desarrollando. Es verdad que hay momentos al principio en los que les cuesta adaptarse y canta un poco que son más pequeños, que son más inexpertos, que les falta algo de técnica en el caso de los del filial respecto a la división de plata, pero poco a poco ellos van cogiendo el ritmo de los demás y se van adecuando al nivel de juego de los demás. Si realmente son buenos, si realmente tú crees en ellos, tienes que darles ese empujón y darles esas garantías, como ha pasado, por ejemplo, con Pablo Barrios. También Riquelme, que le está costando terminar de explotar, pero que da el nivel para jugar sus minutos, para ser recambio, para entrar en las rotaciones, da el nivel. Y Pablo Barrios también, no hay más que meterles en el equipo, ¿no? Y entonces es lo que yo creo que pasa, que el Atlético de Madrid tiene buenos jugadores, tiene buenos entrenadores en la cantera, pero desde mi punto de vista entiendo que no existe una correlación entre lo que hacen los diferentes equipos y el siguiente. No trabajan lo mismo, no hay tanto empujón de los jugadores que vienen de abajo a equipos superiores y ahí es el momento en el que se pierde, justo en el paso final, ¿no? O el momento en el que no terminan de llegar. ¿Qué pasa en el Barcelona? Todo lo contrario, que el cadete B juega exactamente igual y con el mismo sistema que el primer equipo. Es algo que implantó Cruyff y que desde ese momento no han dejado de hacer. Y por eso el Barcelona, que puede estar mejor o peor futbolísticamente en su primer equipo, mejor o peor económicamente para fichar grandes jugadores, siempre podrá tirar de la cantera porque son jugadores que dan resultado. Nosotros, pues algo podemos tirar porque hay jugadores que son muy buenos y jugadores que realmente pueden dar el nivel y se está demostrando porque siguen saliendo algún jugador. Cuando después, y ahora ya pego el salto al Real Madrid, cuando después de 847 años que no sale un canterano en el Real Madrid, el otro día juega Asensio de central en un partido en el que los Osasuna no pasa del medio del campo, el Madrid gana 5-0 y te están contando que han encontrado al Beckenbauer de la fábrica, pues claro, yo no puedo por menos que descojonarme vivo, ¿no? Porque la fábrica, amigos, y vamos a ver un pequeño documento para apoyar este tema, como por ejemplo este. Bueno, el Real Madrid ficha 6 canteranos del Atlético. Esto pasó en el verano de la 2022-2023, insisto, después de 14 títulos de la cantera del Atlético de Madrid por un puñadito de 3 o 4 de la Real Madrid. En el momento en el que les dimos la paliza, pues ellos deciden que eso del pacto de caballeros, como no está firmado en ningún sitio, y aquí te lo firma José Félix Díaz, que es uno de los tíos más deleznables, uno de los indeseables más grandes que habla en nombre del Real Madrid. Y claro, si tú lees esto, después de que se te lleven 6 jugadores, entre ellos, pues eso, Ariel Encogue, que es internacional por España y que es uno de los más llamativos, después de lo que fue la ruptura del pacto un año antes con el fichaje de Fortea. Y claro, Fortea, por ejemplo, ahora lo está vendiendo la prensa como el Madrid tiene en la fábrica Fortea, que es uno de los más importantes, que podría ya ser lateral derecho del equipo con la lesión de Carvajal, que deberían apostar por este jugador porque se ha hecho en la fábrica, porque nunca dicen eso de es que lo han robado, porque ahora explicaré cómo funciona esto de la base, ¿no? Aquí, claro, dicen guerra Real Madrid-Atlético, ¿no? Es un acoso, es una agresión, es, bueno, realmente robar jugadores de un club al otro, porque es muy difícil que un jugador que está en el Madrid decida irse al Atlético de Madrid, salvo que no cuenten con él, como hemos visto tanto en categorías profesionales como en filiales, ¿no? O sea, o el Madrid no cuenta con el jugador o un jugador importante no va a cambiar el Real Madrid en sentido Atlético de Madrid, porque le tienen vendido la moto y porque, bueno, y porque la mafia es la mafia, ¿no?
Dice aquí, bueno, que los dirigentes caminan por separado y que han dejado atrás el pacto de no agresión. No, lo ha dejado atrás el Madrid. No son los dirigentes. Aquí José Félix Díaz, como siempre, parece que aquí hay dos equipos peleándose y de hecho José Félix Díaz en su momento justificó la ruptura del pacto porque no se hizo un pasillo al Real Madrid cuando los medios de comunicación llevaban mes y medio dándole voz a lo que era el morbo, la humillación, el descrédito y el desprestigio que iba a tener que sufrir el Atlético de Madrid por hacer en el Metropolitano el pasillo, aquel famoso pasillo al Real Madrid. El Atlético de Madrid, lógicamente, a semejante escarnio no se prestó y ellos dicen que esto es el inicio de la ruptura del pacto de no agresión, ¿no? El inicio de que los caminos de los dirigentes vayan por separado, ¿no? Dice, los clubes miran a la cantera como pueden hacerlo con cualquier otro equipo y si hay jugadores que quedan libres y son susceptibles de ser fichados, pues proceden. Es lo que dice aquí el José Félix Díaz, que probablemente sea uno de los tíos más tontos que escribe en un periódico en el mundo, ¿no? Dice, de esta manera el Real Madrid, además de 6 procedentes del Atlético, ha incorporado a 10 del Getafe, 6 del Leganés, 4 del Rayo y un poco más abajo nos dice que 3 del Valencia. Estamos hablando de que la fábrica, lo que viene de denominarse la puta fábrica, ha fichado 30 tíos de fuera. 30 tíos de fuera. O sea, 29. Yo redondeo a 30. Son 29 para ser exactos. Pero vamos, redondeemos a 30. A 30 tíos ha fichado. Y sabéis lo que es fichar en juveniles, ¿no? O en alevines, o en infantiles. O como dice aquí, los hermanos Alameda, Nacho y Jaime. Uno es alevín y el otro es prebenjamín. Prebenjamín. O sea, es robar niños, es algo, bueno, que al Madrid le parece razonable, pero no roban solo del Atleti, como se ha visto, al Getafe le han quitado 10 jugadores. 10 jugadores. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, amigos. A cambio de nada. ¿Por qué? Porque hasta los 16 años, y veis que Fortea se lo llevaron con 15, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, hasta los 16 años no se le puede hacer a un menor un contrato profesional. Como no se puede hacer un contrato profesional, tienen que firmar exclusivamente lo que es la ficha. Están hablando de contratos que vencen, no hay ningún contrato. No se pueden hacer contratos hasta los 16 años. Con lo cual, los que son menores firman la ficha. Y la ficha son 2 años. Y a los 2 años hay que volver a firmar la ficha. Si no te la firman, quedan libres. Esto es en lo que trabaja el Madrid, en decirle a los niños, a los padres, no firmes, vente conmigo. Os quiero recordar que el fichar en menores, el llevarse a menores al otro equipo, fue duramente sancionado a 2 clubes en concreto. Esto es una práctica habitual, El Atlético de Madrid también, porque Fortea vino del Valencia previamente. Vino de Valencia, no del Valencia, vino del Levante, perdón. Bueno, si vosotros, os voy a poner otra cosa, porque es que hay otra cosa que me parece muy gracioso. Antes de volver con esto que os quería contar, que os iba a argumentar, vamos a ver, la intrahistoria. Estos que son otros, los de relevo, son otros vikingos asquerosos de muchísimo cuidado. Aquí te están hablando la intrahistoria del fichaje de Fortea. Fortea, que es un tipo de Valencia y que juega en el Levante, al final, cuando quiere justificar o cuando le dicen que por qué hizo esto, al final dice que es del Madrid. Tócate los cojones, como la mafia, todos son del Madrid. ¿No os habéis dado cuenta de cada vez que un deportista de élite empieza a despuntar es del Madrid? Sea de donde sea. Rafa Nadal, que tiene un tío que jugó en el Barcelona y que es de Manacor, resulta que es del Madrid. Fernando Alonso, que es asturiano, resulta que también era del Madrid. Es lo primero que le dicen que diga a los deportistas que empiezan a despuntar. El Alcaraz, un tío de Murcia, pues resulta que le preguntan y resulta que también son todos del Madrid. ¿No os dais cuenta que esto es puro marketing? Que les están diciendo, tú di que eres del Madrid, únete al madridismo y el marketing se te multiplicará por 1000 porque venderá más camisetas, más calcetines, más zapatillas, más gafas de sol, más colonia. ¿No os dais cuenta que a todos, uno de Murcia, uno de Asturias, el otro de a tomar por culo, de donde sean, les dicen que digan y que se hagan del Madrid porque esto en marketing les va a dar más beneficios. Y es que se quieren sumar ellos los triunfos de cualquiera.
Pues a Jesús Fortea lo mismo. Yo era del Madrid de toda la vida, claro. Un tío de Valencia, del Levante, y que ficha por el Atleti y luego resulta que es que era el Madrid de toda la vida. Vamos, no se lo cree nadie. Eso, ¿eh? Esto es que yo aquí una cosa que a ver si la localizo, que hay una cosa que me parto. Es un jugador, insisto, que ya está en las categorías. Este párrafo es que me descojono, macho. Es que me descojono. ¿Eh? Dice, la dirección de la cantera blanca siempre tuvo en el radar a Fortea, a pesar de que se les escapase en su momento. Dice, ya gustaba cuando jugaba en el Levante. Claro, gustaba tanto que decidieron no ficharlo. Y tampoco le perdió la pista cuando firmó por el Atleti, claro. Que cuando le fichas, cuando ves que se va al Atleti y que empieza a despuntar. Pero le tenían en el radar. O sea, ¿veis cómo funciona el tema de los periodistas, el Madrid, etcétera? No, el Madrid lo vio primero. No lo fichó porque son gilipollas, pero lo vio primero. Faltaría más. Anda, vender motos, cabrones. Vaya gentuza, macho. Que lo vio primero el Madrid, pero ahí se le escapó el fichaje. ¿Cómo se te va a escapar un fichaje? Si el Madrid quiere un jugador de esta edad, se lo lleva. Porque digamos que es la primera opción de cualquiera que en teoría quiere tal. Entonces, por eso pueden robar 30 jugadores, 30 niños, cada año. Y no pasa nada. Volvemos a lo que os estaba contando antes y que os estaba un poquito pues dando un argumentario de lo que pasa con las canteras. Esto era un pequeño paréntesis porque es un descojone todo lo que pasa alrededor del Real Madrid en el tema que sea. Y hoy estamos con las canteras. También es un doramiento de píldora y un lamimiento de escroto lamentable lo que hacen los periodistas, que son todos vikingos y, por supuesto, pues van al son que más les hace bailar, ¿no? Entonces, la cantera, todas las canteras hacen algo que es coger chavales, incluidos nosotros, insisto, cuando trajimos a Fortea del Levante, coger de otros equipos, chavales. Desde luego, nadie lo hace de 30 en 30. Eso es el Real Madrid. ¿Qué pasa con esto? Pues que la UEFA resulta que sanciona a dos canteras muy concretas, a dos equipos, al Atlético de Madrid y al Barcelona. Y no le sanciona a la cantera, le sanciona al primer equipo con 2 ventanas sin poder fichar. Esto pasó hace unos años. Al Barcelona primero, al Atlético de Madrid después. Había abiertos expedientes al Real Madrid, al Valencia, al Villarreal, a todos. O sea, toda Valencia, Sevilla, etcétera. Toda la liga, claro, porque todos los clubes hacen eso. Y es ilegal agarrar a un chaval y llevártelo. Es ilegal. Se tiene que dar, o en teoría legalmente se tenía que dar porque el padre o la familia se tuviera que trasladar por motivos laborales del padre o de la madre. No porque te ha fichado un equipo siendo prebenjamín. Insisto, que el Madrid te robe prebenjamines ya tiene cojones. Entonces, porque una cosa es un juvenil de segundo año que haya despuntado, ya se sabe, pero ya prebenjamines es deleznable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sancionan. ¿A quién sancionan? A los dos principales rivales del Real Madrid. Cuando le toca el turno al Madrid, a estos que se llevan los niños de 30 en 30, al Madrid, adiós. Oiga, que le toca la sanción al Madrid. Nah, qué tontería, faltaría más. No hubo sanción. No hubo sanción. No estuvieron 2 ventanas sin poder fichar, como si estuvieron el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque la mafia actúa como tal. Y cuando hay que sancionar, se sanciona con dureza siempre a los rivales del Real Madrid. Como hemos visto en el vídeo del inicio, en el vídeo que os he puesto en el inicio de este capítulo, que es la afición de Atlético de Madrid ayudando en Valencia. La del Real Madrid no lo hace, pero a la afición que se sanciona por unos mecheros que no dan a nadie es a la del Atlético de Madrid y además a todos. Y la afición que se va de rositas por algo que es mucho más grave a día de hoy, que son los insultos racistas, es la del Real Madrid. El club que por fichar menores de otros equipos es sancionado es el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que son curiosamente los grandes rivales del Real Madrid, que ellos no pudieron dejar de fichar o no tuvieron que dejar de fichar en ningún momento porque a ellos no les sancionaron por hacer exactamente lo mismo y además, bueno, pues en el caso, no sé cómo ficha el Barcelona, pero en el caso de la relación Atlético de Madrid-Real Madrid, multiplicado por 3, mientras el Atlético de Madrid puede fichar 6, 5 jugadores de otros equipos, el Real Madrid, como hemos visto, ficha 30. Bueno, y sobre todo metiendo baza en canteras de la misma ciudad, cosa que
no se justifica teniendo en cuenta la ley, pero siguen haciéndolo y nadie les va a sancionar. ¿Qué es lo que pasa con los de 16 años? Los de 16 años ya pueden tener contrato profesional, ya se les puede firmar, se les puede poner cláusula de rescisión, ya se les puede pagar, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el Atlético de Madrid se está dando cuenta que últimamente el Real Madrid a según qué jugadores les está llamando para que no renueven, ¿vale? Bueno, el Atlético de Madrid lógicamente hace lo que puede porque estamos luchando ante la mafia, pero bueno, pues aquí tenemos donde estaba esto, el titular, el Atlético renueva a uno de los pilares del filial, Diego Bri, renovado hasta 2027 y es lo que hay que hacer, empezar a renovar a los jugadores pues que tienen contrato, que ya son mayores de 16 años, que están en el filial y que está jugando a las órdenes de TVNet. También Adrián Almeida y Javier Díaz se han prolongado los contratos hasta 2026 y 2027 respectivamente. Bueno, pues eso es lo que está teniendo que hacer Atlético de Madrid porque están los ladrones de niños al acecho de llevarse a todo lo que huela a jugador aprovechable del Atlético de Madrid. Pero quedaros con una cosa, en resumen. Esto que llaman ellos la fábrica, que es un descojone porque son unos robaniños, de 30 en 30, como hemos visto antes, ahora mismo están hablando de que, bueno, lo que han formado, lo que tienen ahí preparado, el trabajo que tienen hecho para que pueda ayudar al primer equipo. Ahora quieren convertirse, como tienen lesionados y como les falta gente, quieren convertirse en el Fútbol Club Barcelona o quieren convertirse en el Atlético de Madrid porque han robado la mitad de la cantera o en el mismísimo Getafe que le robaron 10 jugadores. O sea, qué barbaridad. Yo soy el Getafe y me cago en su padre. Pues como han estado robando en baloncesto al Estudiantes toda su puñetera vida. La cantera del Madrid de baloncesto es una basura. Es una basura, igual que la fábrica es otra basura. Simplemente se limitan a robar. A robar. Que está yendo bien uno, pues te lo traes. Oye, que está yendo bien otro, pues te lo traes. Así hasta 30. Y los hermanos Martín, aquellos famosos, como Fernando Martín, que en paz descanse por el leñazo y que se cargó a uno con el coche, salían de la cantera de Estudiantes. Los hermanos Reyes salían de la cantera de Estudiantes. Y así 100.000. Y así 100.000. Y los Hernán Gómez, si me apuras, también. Esos tengo mis dudas, pero yo creo que también. Pues todo robar. En baloncesto, en fútbol femenino, en fútbol masculino y gracias a Dios que no tienen más deportes. O sea, si tuvieran tantos deportes como el Barcelona, serían una máquina de robar. Pero eso sí, la fábrica está dando sus frutos. Eso, y estaban hablando como principal abanderado de los frutos de la fábrica y el que podía subir a suplir a Carvajal, Fortea, jugador que hasta hace un año se había formado en el Atlético de Madrid. No tienen jeta ni nada esta gente. Y a ver si el Atlético de Madrid, insisto, pues puede también dar un empujoncito a esa cantera, mejorar los rendimientos y poder subir a algún jugador y que no tengamos que gastar los millones de 40 en 40. Aparte de que nos roben a los mejores jugadores de la cantera desde el otro lado del vecindario. Pero los que no nos roben y los que podamos formar y sacar adelante, pues sí puede ser de una manera que sean útiles para el primer equipo. O sea que, bueno, vamos a ver si termina de pasar esta segunda semana sin Atlético de Madrid. Ya el fin de semana, el domingo, tenemos partido en casa ante el Alavés. Así que, bueno, pues el viernes haré una pequeña previa para este partido y ya deseando, pues insisto, que vuelva la actividad en el Metropolitano. Buenos días y Forza Atleti.